Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada de mitología de Lausanne. Hoy hacemos esta jornada similar, mañana hacemos la última jornada en Capital. En la Valle 1878, es la sede de nuestra facultad. Ayer lo hicimos en otro espacio, por eso recalco que ahora nos vamos a encontrar mañana en la sede propia de esta facultad. Bueno, hoy le damos la bienvenida al doctor Marte, nuestro decano, el decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales, doctor Bernardo Nante, con su conferencia inaugural, El mito como historia verdadera y su valor para el diálogo interreligioso. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, agradezco además a la doctora Peregras y en general a todos los colaboradores académicos, al doctor Martín y a los directores de carreras por la organización de esta actividad que, en cierto sentido, atañe a estas tres escuelas, por cuanto efectivamente el tema del mito y la mitología es un tema transversal que atañe a todas las humanidades en general y en particular tanto a la filosofía como a las letras como a los estudios sociales. Bueno, mi intención es en esta conferencia compartir con ustedes una reflexión sobre retomar de alguna manera algo tan complejo y debatible y debatido como es el mito y la mitología, que es el mito, que es la mitología, poniéndolo justamente en relación con lo que podríamos llamar el diálogo o generar el encuentro interreligioso e intercultural. En realidad son dos cuestiones complejas, casi como se dice en matemáticas, una ecuación con dos variables no se puede resolver. Bueno, es un poco lo que vamos a hacer, digamos, ¿no? Son dos variables, son dos incógnitas, las cuestiones que en cierto sentido son difíciles, pero vamos a tratar de mostrar como, en cierto sentido, una concepción más generosa, que habitualmente en ciertas ocasiones se tiene el mito y la mitología, puede ayudar a comprender el funcionamiento o la raíz más profunda de un diálogo interreligioso. Entendiendo porque parto un poco de una idea simple para que se entienda, ¿no? Partiendo de la base de que, en cierto sentido, es una visión instaurativa del mito y no reductiva, es decir, tomando el mito no como como mentira, como mera ficción, después de hablar más de eso. El encuentro entre culturas, sobre todo en religiones, en cierta medida, en un nivel de profundidad, es un encuentro de estos mitos también. O sea, en cierto sentido es un encuentro de contrastación, de oposición, pero también de integración entre mitos. Bueno, para cuál voy a comenzar primero a retomar una idea general, y es que efectivamente el mito, la palabra mito, que si bien es una palabra griega, y en punto sí no me voy a detener, en cierta medida los estudios, sobre todo a partir del siglo XIX en adelante, se extiende el concepto de mito y mitología a, digamos, culturas orientales, se aplica, digamos, a culturas orientales u otras, digamos, que no son ni estrictamente occidentales o orientales, que podemos llamar culturas étnicas. Pero en todo caso, recordando y retomando el mismo término griego, sabemos que desde sus inicios está cargado de una doble, de muchísimas connotaciones, de una doble, digamos, valor de verdad, en el sentido de que el mito es efectivamente la verdad. De hecho, mitologeo en el siglo XII significa contar historias, pero en el sentido de contar historias verdaderas, o bien ya en la antigüedad va tomando el sentido de una mentira que puede ser solo ficción, pero la ficción, bueno, ficción puede implicar mentira en la medida en que esa ficción se la tome en su valor de verdad literal. Es decir, el mito, digamos, de alguna manera fluctúa la concepción del mito entre la verdad. Recordemos que, bueno, en el contexto de los estudios de la religión,
ha habido sobre todo, pero no precisamente, hay antecedentes, ha habido una recuperación del concepto del mito como historia verdadera, ¿no? Rafael Stefansoni, el estudioso italiano, digamos, el que quizás primero lo formula en el contexto de los estudios de argentino, por supuesto, y lo retoma, por supuesto, con todas sus, con ciertas, con una aproximación un tanto diferente desde el punto de vista metodológico que decía es historia verdadera. Por supuesto, el tema es que entendemos por verdad en ese caso, de qué valor de verdad estamos hablando. Es obvio que la verdad del mito es una verdad diferente a la verdad de una crónica, ¿verdad? Es obvio, pero es obvio eso, pero en todo caso, determinar qué entendemos por esa, qué tipo de verdad es, o sea, qué significa esta otra verdad, cómo se comprende, no es tan simple. Suele, para hacer decirlo finalmente, que el concepto de la psicología, en el fondo el término tomado de Kant, suele decirse que efectivamente cuando uno va al cine o fuera o se enfrenta a cualquier tipo de manifestación ficcional o simbólica, la persona que está sana mantiene la idea del cómo sí, ¿cierto? Lo que se llama als ob, o sea, la idea es que en definitiva yo sé que en algún sentido entro en la historia, supongamos de una novela, etc., pero a la vez, al mismo tiempo, reconozco que esto de lo que estoy participando no es verdad. Es un poco lo que no ocurre en el caso de alguien que tenga un trastorno mental grave. Recuerdo justamente, y para mencionar una breve anécdota, que es el caso real, de una persona que tenía un trastorno mental grave de este tipo, pero estaba, digamos, en cierto sentido adaptada, ¿no? Tenía un estado de resiliencia, ¿no? Y esta persona, creyente católica, participaba, digamos, todos los años de un Vía Crucis. Como ustedes sabrán, el Vía Crucis reproduce, por supuesto, esta etapa fundamental y final de la historia, digamos, de la última etapa de la vida de Jesús, la su crucifixión, y hay un momento clave en donde se le pregunta, digamos, justamente, se la pregunta de Poncio Pilato, si justamente lo condenamos o no. Y por supuesto la respuesta tiene que ser que sí, porque si no, la cruz lo sigue. Esta persona, que es culta, lúcida, cuando ella misma se reía de sí misma, pero no podía evitar, cuando decía lo condenamos o no condenamos, decía que no. ¿No? O sea, no. Entonces después decía, no tenés que decir que sí, porque si no, se entiende. Bueno, esto que parece un chiste, no es un chiste, porque ella misma lo contaba, me lo contaba a mí. Después entonces volvieron otra vez y decían, bueno, condenamos o condenamos. No. Bueno, esto efectivamente es porque no está jugando este como sí. Ahora, este como sí tiene niveles más profundos. Este como sí en el mito no tiene que ver con la película que vamos a ver o con la novela, depende, podría ser con la novela conocida, ¿no? Que vamos a leer, sino que hay un como sí más profundo del mito, que tiene que ver con que hay una participación en otro tipo de realidad. Si no lo entendemos de ese modo, no estamos entendiendo el fenómeno que en profundidad se da en la experiencia religiosa, que en la raíz del mito está íntimamente vinculada a la raíz del mito. Es decir, esto no significa que los griegos pensaban que, quizás algunos sí, que Zeus habitaba en el Olimpo, que es un monte determinado, pero de alguna manera había un tipo de realidad simbólica que excede, digamos, la literalidad de tanto del texto como el carácter concreto, o por dicho, la visión concreta que podemos tener de la realidad objetiva. Ayer el profesor Bauzá, recordando a Isaac Calvo y a Walter Otto, yo agregaría que decía, bueno, que para los griegos Afrodita es el mar, ¿no? Me parece bien esa idea, siempre que lo entendamos como que para los griegos Afrodita es el mar, entonces vamos a decimos, ya sé,
Entonces, si ya si Afrodita es el mar, ya no necesito Afrodita. En el sentido que dice, si Afrodita es el mar, en realidad no estoy captando que decir que Afrodita es el mar, habría que agregar, y el mar es Afrodita. Queriendo decir que el símbolo agrega algo que no es lo que habitualmente vemos cuando nos conectamos con el mar, sino justamente pasaría o llevaría esto a una concepción del mito que, ojo, alguien la puede aceptar, pero en realidad no es la que estamos tratando de rescatar si nos atenemos a qué significó el mito en el mundo arcaico. Y sería un proceso de desmitologización. Cuando Rudolf Bultmann, el teólogo, propone para los textos bíblicos una desmitologización en el sentido de que el mensaje cristiano hay que quitarle, digamos, cuestiones accidentales y circunstanciales para poder rescatar lo esencial, que es muy discutible, pero bueno, es un punto de vista, digamos, interpretativo, teológico. Si aplicamos eso al mito en general, a mi modo de ver, estamos equivocándonos. Porque entonces el mito efectivamente es accidental. Esto, por supuesto, está en la línea de las antiguas interpretaciones alegóricas que ya encontramos con Tiago y Reguim, etc. En ese sentido, es muy sutil esta idea, pero la podemos entender si comprendemos una expresión de Ricoeur. Cuando Ricoeur dice, hablando del símbolo, pero también en ese sentido el símbolo es el lenguaje, como está en el mito, que el símbolo se da en transparencia. Esto significa que el símbolo es el lenguaje fundamental del mito, que no se puede reducir a mera metáfora, en el sentido de que hay algo en el símbolo que es inadmisible, que no se puede decir como no es traducible el símbolo. El símbolo no se puede traducir. Por eso Campbell decía, los mitos y los símbolos son la penúltima verdad, queriendo decir que la primera verdad es justamente el silencio. ¿No? En este ámbito es que, ojo, estamos haciendo con esto no estamos diciendo los mitos tienen la verdad literal, justamente eso es una mistificación del mito. Lo que estamos tratando de decir es que haciendo una fenomenología, que significa tratando de fenomenología hermenéutica, tratando de comprender cómo comprende el mito quien vive el mito, que lo comprende como una historia verdadera, porque es una historia que orienta y de alguna manera transmite sentido a quien vive ese mito. Con siempre el riesgo, por supuesto, de que el mito se pierda o se identifica a través de una alegorización muchas veces, o por el contrario, que se tome de modo literal, digamos, de alguna manera se concretice. Es como si dijéramos, la verdad del mito está presente entre dos extremos, su racionalización y su concretización. El mejor ejemplo que yo puedo señalar, por lo menos que se me ocurre, es el ejemplo de una mitología como la mitología budista. El budismo, curiosamente, digamos, en sus concepciones últimas, bueno, ustedes saben que uno puede decir que no hay una metafísica budista, porque en última instancia la realidad es en última instancia es un vacío pleno, digamos. Es difícil aplicar categorías occidentales de todas maneras, pero en todo caso, y esto es un tema muy debatido, pero Suryata, que es vacío, caracteriza, digamos, la naturaleza última de la realidad. El mismo Panikar, por ejemplo, ha dicho, bueno, podríamos compararlo con, aunque parezca mentira, aunque con sus diferencias, haciendo una suerte de comparación, digamos, muy cuidadosa con el concepto de pleroma, digamos, occidental, paulino y gnóstico, con sus variantes, por supuesto. En el sentido de que ese vacío es una plenitud que es indefinible, ¿verdad? Ahora, justamente, si ustedes van, bueno, algunos de ustedes por ahí conocen mucho, pero si no conocen mucho, basta, uno dice esto, cuando uno lee algo, ve algo, hace el pasar, que pudimos ser consciente, pero cuando uno se enfrenta, no hace falta, digamos, ser demasiado perspicaz para advertir una contradicción aparente,
si uno va a un templo tibetano o si lee cualquier texto tibetano, le van a aparecer numerosas deidades, ¿no? Bodhisattvas sobre todo, o formas femeninas, como taras, etc., con nombres y atributos y comportamientos, historias. Entonces, bueno, eso es literatura, ¿no? Si la literatura no tuve la reivindica, por supuesto, pero no es literatura, en el sentido de, no existe el concepto mismo que tenemos de literatura como algo desprendido, psíquico, en el sentido de la literatura. Digamos, estamos hablando, no es literatura en el sentido de literatura profana, es literatura sagrada a la que se refiere a esto. Me refiero concretamente a ese texto extraordinario y muy curioso como es el Bardo Todor, que es mal traducido, el libro tibetano de los muertos, pero bueno, Evan James lo traduce en 1927, digamos, le pone ese nombre para que se entienda de qué se trata. Bardo Todor significa en realidad es el libro del bardo, es el libro que describe la circunstancia, la conciencia entre la etapa de la muerte y el renacimiento, esos 49 días, más allá de sus simbólicos y literarios. De todas maneras, el libro está pensado como un libro de acompañamiento, como si fuera un libro para acompañar al fallecido. Eso se llama, es el libro es el libro de la liberación por audición en el barco. Bueno, pero más allá de eso, está dividido en tres partes. En la segunda etapa va describiendo qué le pasa a la conciencia del monismo y va aconsejándolo. Aparecen en esa segunda etapa, primero las deidades apacibles y luego deidades colectivas. Pues dice, ¿cómo puede haber deidades? Estamos hablando de que la realidad de la instancia es vacío. Con un detalle enorme, ¿no es cierto? Aparece primero, bueno, Vairocana y después Amitabha, etcétera, con atributos y detalles, etcétera, etcétera. ¿Qué significa todo esto? El texto dice, aparecen estas deidades. Primero, estas deidades son bodhisattvas. Bodhisattvas significa deidades de Buda, son en realidad, y les adelanto un poco la idea, son estados de conciencia. Por lo tanto, el texto dice, no te asustes, porque efectivamente, digamos, el difunto se asusta muchísimo cuando aparecen estas deidades, y dice, son proyecciones de tu mente. Son proyecciones de tu mente. Ahora, acá es interesante porque el primero que hizo un comentario psicológico de texto fue en 1995, cuando Evan hace la traducción al alemán. Después siguió siempre apareciendo esta versión, que no es la única, hay muchas versiones más, la de Tucci y otras más, ¿no? Entonces, Jung comenta, claro, el occidental, que piensa europeo, ¿no? Por eso, un poco eurocéntrico su comentario, dice, claro, por supuesto que es un proyección de mente, porque ¿quién no sabe que eso es irreal? Digamos, son ilusiones. Y dice, no está entendiendo la profundidad de lo que es el texto, porque no está diciendo en el fondo que es ilusorio, como si dijéramos, tiene menos realidad que el mundo, vamos a decir así, sensible. Lo que está diciendo es que en última instancia es irreal. Pero solamente puedo declarar que algo es irreal habiendo aceptado primero su realidad relativa. O sea, esta idea de que uno es como si dijéramos, bueno, es un gran como cine, al final es como un cine, como si dijéramos, no te asustes porque vas a ver una película de terror, estás sentado en el asiento de tu casa o lo que fuera, o en el cine. No es esa la idea es que lo que estoy viviendo tiene realidad y por tanto tiene verdad, pero no es una realidad ultimísima. Es que tengo que primero creer en su realidad para trascenderla. Es un poco la idea. Entonces, no sé si claro lo que estoy señalando, pero es un poco la idea para mí que acá es como si los budistas tuvieran conciencia, como si hubieran desmitologizado y remitologizado al mismo tiempo. Hubieran tomado distancia y hubieran vuelto a, digamos, mejor dicho, desmitologizaron, remitologizaron y transmitologizaron. Se le quita todo viso de concretismo o de realidad última, se acepta, sin embargo, que tiene un tipo de realidad y luego se trasciende. Esto, por supuesto, estamos hablando de un momento muy refinado, el texto del siglo VIII se supone, bueno,
teóricamente fue escrito por Padmasambhava, pero no sabemos, pero quiero decir, es para ejemplificar, claro, estoy tomando el budismo, por supuesto, dirán, ¿cómo sabemos que es así en todos lados? Yo quiero decir que me parece que ejemplifica más finamente el cómo sí. Para ponerlo de una manera más brutal, y en cierto sentido extrapolándolo, está esa famosa, esa obra de teatro, la Juana de Arco de Bernard Shaw, ¿no? Hay un pasaje en que el capitán le dice a Santa Juana, a Juana, digamos, porque no Santa Juana, ¿no? A Juana le dice, es verdad que, algo así, ¿no? Estoy parafraseando, es verdad que oís las voces, o oís a Dios. Entonces dice, sí, bueno, oigo las voces de Dios. Dice, pero es tu imaginación. Dice, claro, es que es a través de la imaginación que se manifiesta Dios. Bueno, esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Aunque en el sentido de que hay una realidad que no es utilísima, pero que en última instancia, digamos, no implica que no sea utilísima, que no tenga su grado de realidad. Bueno, en realidad ha sido, tanto en Occidente como en Oriente, ha habido procesos de mitologización, no es un problema solamente occidental. Piensen ustedes, suele decirse de manera bastante brutal que, por ejemplo, la mitología, que la mitología china no es antigua, que es tardía, y que en realidad se empieza más con la filosofía, etc. Esto, hay un autor, digamos, hay varios, ¿no? Pero Maxim Kauterman, que dice, muestra, y muchos otros también, sobre todo, y no es así. En realidad ocurre que el elemento mítico, en cierta medida está, en el caso del pensamiento chino, fue más genérico, ¿no? En cierto sentido está un poco racionalizado o nubilado por el confucianismo, que tuvo el gran mérito de recoger los textos, pero también de racionalizarlos. Independientemente de eso, el pensamiento mismo chino tiene características mitológicas en las cuales no voy a entrar. Pero digamos, hoy esto que estoy diciendo, estos autores lo muestran haciendo una reconstrucción arqueológica, demostrando que en realidad se fueron, en cierto sentido, sepultando una cantidad de materiales mitológicos o míticos, precisamente por ese proceso de expurgación, teniendo, como suele ocurrir, que en general el mito, aunque acá tenemos que también ser cuidadosos, el mito tiende efectivamente a eliminarse cuando se supone que toda la realidad, o bien desde el racionalismo, o bien desde una visión en sentido teológica, cuando toda la realidad se subsume a un único principio, donde las múltiples manifestaciones de lo real, sus múltiples manifestaciones simbólicas, son sospechadas. Insisto, son sospechadas por su irracionalidad o por su irreverencia, digamos, ¿no? Pensemos que en algún sentido, en República 2, donde aparece por primera vez el término teología, la teología, en cierto sentido, la propone casi como una reemplazo de la educación de la polis respecto de la mitología. Porque encima estos dioses cometen latrocinios, etcétera. Después, por supuesto, el propio Platón retoma en otra clave, después, sobre todo a partir del Gorgias, pero digamos, no solo digo después en sentido temporal, digo, paralelamente, si ustedes se hacen la obra más tardía, cada vez va recuperando más un concepto de mito, como si diferente a quizás en que se basa en una interpretación que en última instancia no deja de ser concretista cuando efectivamente se moraliza o alegriza rápidamente los textos y no se deja, digamos, dar lugar a esta idea del carácter de transparencia simbólica que caracteriza el libro. Bueno, en cierto sentido, la idea de pensar el encuentro mundial interreligioso con características, vamos a decir así, o basándonos en la idea de historia verdadera, o basándonos en la idea del mito,
tiene que ver con esta idea de que en la profundidad de todo un encuentro intercultural y interreligioso, digamos, juega no solamente lo que uno piensa respecto a una creencia, sino lo que se vive en profundidad y lo que se ha asumido aún a nivel inconsciente. Quiero aclarar una cosa, en muchos textos, tanto de antropología, digamos, referidos al mito, como de estudios de la religión, me refiero tanto de las líneas funcionalistas, ni que hablar en el caso de Levi-Strauss, que es extraordinario la labor que ha hecho, aunque no voy a detenerme en él, como en estudios más referidos a la religión, por ejemplo, de la línea de Vial o otros autores, en general se enfatiza fuertemente el carácter anónimo del mito, lo cual tiene sentido independientemente de que haya siempre nombres. O sea, uno dice, bueno, porque Bonnie decía, pero Hesíodo mismo reconoce su herencia y apela a las musas en el verso 26. Dice, bueno, justamente tiene que ser allí, es muy interesante, y Gibbon había señalado, las musas, digamos, nos dicen mentiras, hay algunos dicen, nosotros decimos mentiras, pero también somos falaces, pero también decimos la verdad. Bueno, pero digamos, aunque haya un autor, es evidente que el mito es anónimo. Lo que pasa es que, en ese sentido, creo que, por más que sea anónimo, no podemos negar el hecho de que si el mito tiene que ver no solamente con un relato, sino con una conciencia mística, como decía Rousseau, que supone, digamos, una forma de aprender la realidad, que también lo dice Cassirer, aunque Cassirer lo pone en términos más del conocimiento, y en cierto sentido es una estructuración de la conciencia, pero en términos psicológicos, ya no solamente epistemológicos. Configura una manera de estar en el mundo, una manera en cierto sentido, podemos decir que toca nuestro inconsciente. Por supuesto, psicoanálisis tiene mucho para decir en esto. Esto no significa que la psicología del último criterio para las cosas, hay un psicologismo que es peligroso, pero sí cierta psicología ayuda a comprender que podemos hablar en algún sentido de un mito individual. Ese mito individual obviamente se encaja con el mito de la cultura, pero digamos, en cierto sentido podríamos llegar a entender que nuestra vida psíquica, que en cierto sentido se despliega en el plano consciente y consciente, se constituye como una suerte de historia verdadera. Bueno, muchas veces será falsa, pero quiero decir, historia verdadera en el sentido de que es lo que verdaderamente somos, tanto en lo que se ve como en lo que no se ve. Es decir, no somos solamente las acciones que realizamos externamente, sino todas nuestras actitudes, no solo lo que pensamos, decimos o valoramos conscientemente, sino también nuestro inconsciente. Somos, en realidad, un flujo de la totalidad de nuestra vida. ¿No? Tenemos un ejemplo que puedo poner, literario, extraordinario, es el Ulises de Joyce. Con ese texto, en cierto sentido, parece intentar describir como si fuera el flujo de una conciencia en estas 24 horas, ¿no? Es decir, se entiende como si, en cierto sentido, lo que pasa es que es irreproducible. La conciencia, en cierto sentido, selecciona para poder adaptarse este flujo psíquico que hace entonces que, si así esto lo aceptamos, este flujo psíquico que es simbólico, podríamos decir, llevaría a pensar que nuestra vida, en cierto sentido, la descripción de nuestra vida, la historia de nuestra vida, es un mito. Por eso, en esta mirada, por supuesto, se dan cuenta, la estoy tomando de Jung, cuando, no lo pone contar, lo que acabo de decir en mis palabras, cuando Jung dice, por ejemplo, en sus memorias, voy a contar la historia de mi vida, pero voy a contarla como si fuera un mito, porque efectivamente no puedo hacer de mí un objeto científico, ¿no? Y en cierto sentido el mito tiene más verdad que un relato científico o una crónica, por cuanto intenta manifestar, aunque sea posible, ya es una aprehensión, ¿entiende? ¿No?
no solamente, insisto, para decirlo sencillamente, lo que pienso o mis acciones, sino el sentido de mis acciones, aunque yo las pueda reconocer a través de mis sueños y a través de toda mi vida psíquica, o todo lo que yo pueda describir. ¿Se entiende que en la descripción y en la manifestación, digamos, escrita, sobre todo, hay una limitación? Por eso que es cierto que el mito está cargado de moralidad. Bueno, en cierto sentido, una cuestión que quisiera introducir es esta idea del diálogo interreligioso, entendiendo, digamos, que el diálogo interreligioso, que dicho sea de paso, hoy en día está tan en boga, y quiero aclarar que la Universidad de Salvador fue pionera en el diálogo interreligioso en la Argentina, sobre todo, en primer lugar, por la obra del padre Giles, que efectivamente fundó las escuelas occidentales con ese criterio y con ese mensaje, en donde efectivamente, y cito para que simplemente, para señalar que esto que empezó ayer, digamos, en el caso de la Iglesia en particular, que no voy a entrar en cuestiones teológicas, pero quiero mencionar, hay un texto fundamental llamado el diálogo de anuncio, donde se leemos lo siguiente, que efectivamente el diálogo enriquece la propia fe, pues los cristianos no deben olvidar que Dios también se ha manifestado de algún modo a los adeptos de las otras tradiciones religiosas. En consecuencia, están llamados a considerar las convicciones y los valores de los demás con apertura. El diálogo puede hacerles pensar sus prejuicios inveterados, revisar sus propias ideas y aceptar que a veces la comprensión de su fe sea purificada. Es interesante esta idea, pero además es interesante que tenga un documento que toma, en realidad algo que fue visto por los autores antes, insiste que el diálogo se puede dar en distintos niveles. Hay un diálogo que tiene que ver, digamos, con, bueno, básicamente el intercambio teológico, digamos, qué ideas tenemos sobre una cuestión. Hay un diálogo que tiene que ver con, más bien, cómo nos vamos a llevar en la vida concreta. Hay un diálogo que es más bien encuentro. Hay un diálogo que tiene que ver con la realización de actividades solidarias, las que fueran conjuntas, y hay un diálogo que es el más misterioso, y es el diálogo que tiene que ver con una experiencia religiosa. Es interesante esta idea. En 1984, el Pontificio Consejo para el Diálogo Religioso, en donde se habla de los 4 tipos de diálogos, dice que hay un diálogo de la experiencia religiosa. Este último lo define como aquel en que las personas enraizadas en sus propias tradiciones religiosas comparten sus riquezas espirituales. Por ejemplo, en lo que se refiere a la oración y la contemplación de la fe y a las vías de la búsqueda de Dios y del absoluto. Lo interesante, digamos, es que, en cierto sentido, y lo que en cierto me gustaría agregar a todo esto, es que el entrar en este tipo de diálogo, de experiencia, a mi modo de ver, si aceptamos el concepto de mito como historia verdadera, y si aceptamos el concepto de mito no solamente como un mito, vamos a decir así, cultural, sino también personal, en el diálogo concreto interviene el mito personal y el mito cultural. Es decir, que en cierto sentido el diálogo interreligioso está a veces empobrecido o enriquecido según cómo se entrelace este encuentro de mitos. Un conocido estudioso, bueno, filósofo, teólogo, pues, sacerdote, fallecido recientemente, Raymond Panikkar, que fue un pionero también en el mundo, amigo del país, además del diálogo interreligioso, en un pequeño texto que se llama El diálogo indispensable, señala que hay 9 cualidades esenciales en un diálogo interreligioso.
Y yo les resumo rápidamente. Dice, primero dice, este diálogo, si es verdadero, es una necesidad vital. Dice, porque la humanidad total, nuestro planeta viviente está en peligro. Una cosa que, bueno, el mismo Papa insiste tanto, en realidad, mucho del diálogo religioso contemporáneo, sobre todo en los últimos tiempos, no surge por buenas razones, para dar cuenta que son buenas razones, quiero decir, porque efectivamente hay incomprensión, porque hay fundamentalismo y choque de culturas, choque de civilizaciones para buscar la expresión de un libro como Feliz, a mi modo de ver, como es el Huntington. Dice, en segundo lugar, el diálogo es abierto, porque es un banquete de vida. Este diálogo se refiere a cuestiones últimas, y toda persona, dice, aún un escéptico, marxista, un humanista, un científico tiene derecho de hablar. Tercero, es el interior. Este diálogo no es una mera discusión, comienza con un diálogo intrarreligioso. Bueno, acá tiene que ver un poco lo que venimos diciendo, que el diálogo tiene que ser intrarreligioso. Y por lo tanto, tengo que dialogar con mi propio Cristo, en el sentido de que no puedo dialogar verdaderamente si yo no hago explícito, verdaderamente, cuál es no solamente mi convicción armada conscientemente, sino mi disposición interior. Dice interior, este diálogo no es una mera discusión, comienza con una duda, comienza con un diálogo interreligioso, con un cuestionamiento interior. Bueno, acá está un poco el budismo, se habla de la gran duda. La gran duda no es la duda en el sentido cartesiano, nada se un libro comparando Descartes con la duda budista, sino más bien es una autoindagación. Y podríamos pensar en la famosa conjunctio cordis cristiana, ¿no es cierto? Bueno, esta idea de, en cierto sentido, de ir hacia mi corazón, buscando incluso aquello que me contradice. Cuarto, este diálogo es lingüístico. Tiene que tener en cuenta el verdadero significado de las palabras y concentrarse en la relación yo-tú. Quinto, es político, pues ningún diálogo verdadero puede evitar los problemas de justicia social, políticos y económicos del mundo. En este sentido, el diálogo tiene una dimensión secular. El desafío es realizar la paradoja, por supuesto, tradición versus modernidad. Bueno, es un tema que dejamos porque no es el punto central para nosotros. Pero sexto, un verdadero diálogo es mítico, dice Pablo. Un verdadero diálogo es mítico. En el buen sentido de la palabra mito, es decir, entendido como relato verdadero o fundante de la tradición. Es aún más que un relato, está compuesto por los símbolos, palabras sagradas, cantos, ritos, patrones de conducta, prácticas internas, actitudes, yo agregaría disposiciones inconscientes, que ayudan a establecer y a revelar una realidad significativa, que da sentido y soporte a la vida humana. Después dice, agrego para que se complete, 7 es un encuentro religioso. Es una experiencia religiosa porque yo ingreso con mi fe total, pero verdaderamente abierto, desnudo. 8, el diálogo es integral, porque implica al hombre como un todo. Por tanto, tiene que ver con esto, de nuevo, desde que siento como un todo, entro comprometiendo aquellas zonas de mi ser en lo posible, ¿verdad? Que en cierto sentido permanecen en la oscuridad, tratando en el fondo de producir una suerte de autodevelamiento. Noveno, el diálogo es permanente, porque la idea no es construir una religión ni mezclar religiones, no es construir una religión o mezclar religiones, sino caminar juntos. Es una idea que está en el teólogo Kuhlman y que le gusta mucho al Papa Francisco, esta idea de caminar juntos, en un encuentro más estrecho y profundo. Pero no hay que tener miedo de caminar juntos, esa es un poco la idea que quiero compartir. Bueno, y en cierto sentido podemos decir que, digamos, el mito, si lo aceptamos como un mito, si el mito lo entendemos en su sentido instaurativo, recordemos que desde ese punto de vista retomo algunas ideas que por ahí no conocemos, porque por ahí son necesarias para, digamos, tenerlo muy claro. El mito, entendido como historia verdadera, es
si lo vemos en términos del propio Eliade, es un relato que es verdadero, como dije, porque me remite al origen. Yo ya recordé una expresión de un autor, un gran novelista que fue húngaro, tuvo que exilarse en Suiza, perseguido por el comunismo en ese momento, y ahí trabó amistad con todos los colegas, con Jung, fue Karl Kerry, fue discípulo de Van Trott. Karl Kerry dice: el mito implica, no explica. O por lo menos uno puede decir que el mito explica, pero el carácter fundamental del mito es la implicación. Implica, en sentido etimológico, significa que se repliega hacia adentro. Acá quiere decir que se repliega en el origen. Por eso, la historia verdadera, estas palabras fundamentales, constitutivas, pero recordemos que los guaraníes dicen que son las primeras palabras hermosas, es lo que se dice porque se dice. Me parece que uno dijera, bueno, pero el mito está promoviendo el dogma, en el sentido peyorativo del término dogma, en el sentido de, no en el sentido teológico, ¿no? Pero en el sentido de una afirmación crítica, y en realidad puede ser así cuando efectivamente no opera como en su función orientadora, en la idea de que el mito me lleva a una, me ayuda a una experiencia, o invita a una experiencia de lo inadmisible, ¿no? Esta idea de que, digamos, el mito constituido por símbolos que se hacen transparentes. En ese sentido, la historia verdadera que me remite a un acontecimiento originario. Fíjense que este acontecimiento originario está en todos los mitos, son todos cosmogónicos. Hay muchos de estos mitos que están vinculados a la idea de sueño, ¿no? Por ejemplo, o la idea de un caos originario. Desde luego que hay una discusión acerca de la clasificación de los mitos, y en particular me estoy refiriendo a los mitos cosmogónicos y teóricos. Pettazzoni fue el primero que estableció una clasificación de los mitos y dijo: bueno, tenemos por un lado los mitos cosmogónicos y por otro lado los mitos de origen. La realidad es que, con todo respeto para Pettazzoni, para mí no es muy clara esa distinción, porque todo mito es un mito de origen. Solamente que Pettazzoni quiso decir: una cosa son los mitos fundantes de toda la realidad, ¿no? Por ejemplo, el Numa Iris explica cómo advino la realidad a partir de un caos acuoso, cómo después viene la lucha por el Marduk, etc., hasta llegar a la creación del hombre y las instituciones sociales, por ejemplo, o todos los mitos egipcios, las cuatro, digamos, famosas teologías egipcias que siempre parten de un caos acuoso, y en tantos otros que hay, como la India, etc. Pero digamos, siempre está la idea de un origen cosmogónico. Pettazzoni lo distingue de otros mitos de origen referidos más a cuestiones, fundaciones de instituciones sociales, fundación de un oráculo como el oráculo de Delfos. Pero en realidad todo mito, y el Viale insiste, pero tiene razón, todo mito en última instancia lleva al origen, sea a una primordialidad precósmica o a una segunda primordialidad, es decir, a una primordialidad más, digamos, de segunda manifestación, más histórica, etc. Pero hay una revisión. Por eso también hay un autor breve que decía: una cosa es que están los mitos breves y los mitos largos, no por cuestión de extensión, sino por una cuestión de que el mito largo es el que, en cierto sentido, subsume una cantidad de mitos breves que están referidos, en cierto sentido, a este mito central. Por supuesto, también está el concepto del mito teológico, que pareciera ser más racional, que explica. Tampoco es muy cierto esto. Ahí sí me remito a nuevo a Kerry, que dice: en realidad el mito etiológico no es que se remite una causa, siempre tiene que ver con el origen. El mito implica, me lleva al origen, pero justamente lleva al origen a través de una experiencia. Fíjense el caso de un mito extraordinario, que es, bueno, muy conocido. Quienes conocen al hinduismo, seguramente conocen esto, está en Rig Veda 10.129. Es un texto muy antiguo, quizás puede llegar al 1500, no sé, no sabemos bien, ¿no? Pero en todo caso, empieza así. Por supuesto, en la India hay muchos mitos cosmogónicos, está Purusha Sukta, la idea de que el mundo sale, surge la división de un ser primordial, etc. Pero este mito en particular, fíjense, es un mito que parece
filosófico, digamos nosotros, ¿no? Dice, no existía el ser, no existía el no ser en aquel tiempo. El término sánscrito es sat asat. No existía el ser, no existía el no ser. No existía ni el espacio ni el firmamento más allá. ¿Qué era lo contenido? ¿Dónde estaba? ¿Quién lo guardaba? ¿Qué era el agua profunda, el agua sin fondo? Ni la muerte ni la no muerte existían en aquel tiempo. Ningún signo que distinguiera noche del día. Este uno, este uno, ya se define, o sea, no existía el ser que no ser, y de repente define, este uno respiraba sin aire, movido por sí mismo. Hay una unidad que se mueve a sí mismo. Es extraordinario al grado, digamos, uno diría de abstracción, pero cuidado, es la abstracción de una lectura explicativa. Porque el texto, ahora sigo un poquito más, el texto apela a una experiencia. Es clarísimo que es una experiencia por toda la tradición de la India, no solamente por lo que dice. Ninguna otra cosa existía entonces. Ninguna otra cosa existía entonces. El origen de las tinieblas cubría las tinieblas. Todo lo que se ve era solo agua diferenciada. Acá aparecen los típicos, ¿no? Las aguas. Envuelto el vacío. El que empezó a existir del uno nació por el poder del calor. Y acá, esta idea del calor es una práctica. ¿Qué es el calor? Tapas es ador, tapasear es ascesis. Empezó a existir porque se concentró. Se concentró y por lo tanto generó una realidad múltiple. La concentración, como en el proceso yoga, digamos, ¿no? La concentración genera una, no, para que lo voy a decir de manera muy cotidiana, muy ramplona, pero siempre que me concentro algo pasa, surge algo. Bueno, la concentración es un proceso creativo. Lo que es interesante es que, como termina el texto, dice, sigue, ¿no? Pero termina diciendo, ¿cuáles son los orígenes de esta creación? Si ha sido modelada, si no lo ha sido, él lo sabe, supuestamente esta divinidad lo sabe. El que la vigila desde el cielo más alto, él lo sabe. Y dice, o bien no lo sabe. Es notable porque no dice, ya descubrieron el escepticismo, pero no es escepticismo en el sentido que tenemos nosotros. Tiene que ver, a mi modo de ver, con esta idea de la examen ignorancia, esta idea del silencio que caracteriza al mito y que está, digamos, presente en numerosas cosmogonías. Es interesante también advertir cómo este proceso de desmitologización, remitologización que yo mencioné, no se da solamente en el plano de las reflexiones que podemos hacer nosotros más tranquilos, sentados en una mesa, en una clase o escribiendo un libro. Se ha dado, que hay registros en las culturas, como un proceso, digamos, a veces triste y preocupante, de, efectivamente, de pérdida de sentido, como es el caso, efectivamente, de, por ejemplo, los guaraníes, ¿no? Ese extraordinario relato de la tierra sin mal. Justamente, en casi todas saben que hay cantidad de etnias guaraníticas del Amazonas, de la zona del Brasil, y que luego fueron descendiendo hasta el Perú y a estas zonas, y luego más al sur. Estas tradiciones, en cierto sentido, van tratando de buscar una tierra sin mal, porque la idea es que, o sea, no todos los mitos son optimistas, el optimismo, por otra parte, es un término probablemente aprendido por Voltaire, tanto optimismo como pesimismo, ¿no? Es un término moderno, o sea, no todos los relatos son, digamos, siempre están a lo largo de la realidad, pero con claves diferentes. En ese sentido, la idea es que en casi todos estos mitos de estas etnias hay una búsqueda del paraíso, porque en el fondo se está en la inminencia de una catástrofe, ¿no? Hay como una suerte de mirada apocalíptica
pero sin el carácter revelatorio que tiene la Apocalipsis cuánica o redentor. Y la idea es que hay una tierra sin mal a la que hay que ir, como si dijéramos, va a venir el fin del mundo, pero hay una especie de búnker paradisíaco, digamos, ¿no? De una manera un poco brutal. Y lo que es notable es que no sabemos hasta qué punto, por supuesto, es la historia de este corrimiento que ha surgido, que está sedienta, que fue generando esta situación. No obstante, fíjense que una de las versiones, hubo un gran antropólogo brasileño llamado Kurt Nimonkadu, un nombre difícil, en realidad lo escribió en alemán, ¿no? Que dice, habla o recoge, digamos, un relato, por supuesto todo es oral, donde dice, ahora la tierra es vieja y nuestra raza ya no se multiplicará. Vamos a ver de nuevo a los muertos, caerá la oscuridad, nos tocarán los murciélagos y a los que quedamos en la tierra nos llevará al final. Bueno, el mismo, digamos, la misma tierra dice estoy agotada, estoy atiborrada de cadáveres. Pero hay una posibilidad, ir a esa tierra sin mal. Lo que es notable es lo que pasó en 1912, es un hecho histórico, un conjunto de, digamos, un grupo, digamos, de estas etnias, efectivamente, y eso lo recoge este etnólogo, antropólogo, van justamente a un lugar que piensan que es la tierra sin mar, y él lo registra de esta manera, dice, comenzaron a danzar incansablemente durante varios días con la esperanza de que sus cuerpos, tornados livianos por el movimiento continuo, podrían elevarse hacia el cielo hasta la casa de nuestra gran madre, que espera a sus hijos en el este. Desilusionados, pero con su fe intacta, retornaron, convencidos que al estar vestidos con hábitos europeos y alimentados con comida europea, se habían tornado demasiado pesados para la aventura celeste. Bueno, este tipo de situaciones las encontramos en numerosas versiones bíblicas, incluso no sabemos hasta qué punto es algo prístino o algo de cadencia. Lo mismo lo podemos ver en el Ragnarök, ¿no es cierto? En la mitología, digamos, nórdica germánica, que habla justamente de este fin del mundo, que fue tomado brillantemente por Wagner, ¿no? Esta idea del ocaso de los dioses, que en realidad no sabemos hasta qué punto esa versión no toma elementos cristianos. Pero es interesante porque, en el sentido de un fin del mundo, etc., pero la diferencia es que es una visión pesimista, a diferencia de la visión cristiana. En realidad, digamos, pasados los momentos que todos sabemos, el texto juánico, ahí va a haber justamente una apocatástrofe, ¿no es cierto?, una revolución. Esto, por supuesto, esta decadencia mítica, la que tomó el nazismo, ¿no? Esto no tiene que ver con que es culpable la mitología nórdica o germánica, pero fue tomada en la peor de las versiones. Bueno, en general entonces, esta idea de que el mito nos lleva siempre a un origen y nos mantiene un origen. Es interesante señalar que si en general este origen está referido a un mundo, a este mismo mundo o a una dimensión de este mundo que no vemos. Pensemos, por ejemplo, en los Alandra de Australia, que conciben lo que los antropólogos han resumido en la palabra de los Alandra sanskrítica, es la idea del dreamtime, ¿no? O el tiempo del sueño. La idea es que los dioses crearon el mundo, el tiempo del sueño, y después se retiraron, de razón, y en todo caso, justamente el sabio, el chamán, es el que puede justamente acceder a este mundo más, que casi diríamos, entre comillas, platónico, por supuesto, con perdón del término, porque hay diferencias, pero es interesante cuando Eliade dice que en realidad Platón es el filósofo del pensamiento mítico, ¿no? Es como si él hubiera, en cierto sentido, reconstruido en un plano, digamos, racional, la idea de un mundo, aunque sabemos que la palabra mundo no es la que utiliza Platón, no me acuerdo, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Pero digamos, en todo caso, un topo, ¿no? Pero bueno, un topo, digamos, de mayor plenitud, y que en última instancia la realidad será así. En ese sentido, fíjense, cuando se traduce en ese Tanstetter, traduce Escena Vesta, el texto fundamental, o
unos textos fundamentales básicos de la tradición zoroastriana, y en donde se distingue entre el Getik y el Menor. Es decir, hay un plano justamente primordial y un plano visible, que él cree que es por influencia de Platón. Hoy sabemos que si no puede haber ocurrido eso, en todo caso, puede haber habido resonancias en el mundo griego, en el mundo persa, pero esto es anterior. Se entiende que no es una deducción racional, sino que de alguna manera surge de una experiencia. En ese sentido, la historia verdadera no es una historia solamente, si aceptamos esto, sino que es una realidad más profunda desde donde se puede leer la propia realidad. Esto es, se entiende, estoy diciendo con esto que me tiene que creer a mí o tiene que creer a los mitos. Lo que estoy diciendo es que estoy tratando de ubicarme desde un abordaje de comprensión de lo que parece proponer el universo de los mitos. Y también, eso sí, rescatando esta idea de que el símbolo, que es la unidad fundamental, digamos, del mito, en cierto sentido, si aceptamos esta idea de que está en transparencia, es lo que nos permite, digamos, comprender, porque el símbolo no se da solamente en el ámbito mítico, quizás comprender, o por lo menos nos permite sospechar o sugerir de qué se trata la experiencia mística. Esta idea de que no es el símbolo una mera, aunque puede haber una metáfora simbólica, pero en principio no es solo un tropo o una figura retórica. El símbolo, en el sentido, me inclino a esta definición que va en la línea de Gilbert Dumont y Corbin, en el sentido de que el símbolo como tal es una epifanía de un misterio. En cierto sentido, el símbolo, bueno, como lo dice su etimología, ¿no? Símbolo es justamente arrojar conjuntamente, símbolo etimológicamente se opone al diablo, ¿no? Que es justamente lo que bifurca. O el término hebreo, mashal, o el término alemán, que es muy bello, Sinnbild, ¿cierto? Sentido y forma, ¿no? Juntos, digamos, ¿no? En ese sentido, el símbolo se da en transparencia y hasta cierto punto podemos decir que nos sutura. Una expresión que utiliza, digamos, Ortiz Océs, en particular, pensador catalán, como si fuera una herida, digamos, ¿no? El propio Pánica dice, qué interesante, sutura y sutra están etimológicamente ligados. Sutra es un término sánscrito que significa la idea de hilar, ¿no? Como si el símbolo tuviera esa función. Por eso, en cierto sentido, la pérdida del mundo simbólico en el hombre contemporáneo, consecuentemente la pérdida de su condición mítica en el sentido de una remitologización, en realidad dificultaría paradójicamente el poder dialogar con el otro en profundidad. ¿Por qué? Porque si aceptamos que el mito es constitutivo y no es simplemente un relato, el relato sería una decantación, como dije, una conciencia más profunda, la ausencia de mito y de símbolo, o por lo menos hay de conciencia mítica y simbólica en el hombre contemporáneo, dificultaría todo encuentro en profundidad, y más aún un encuentro interreligioso. Como si dijéramos, si para mí mi religión es simplemente un conjunto de creencias que sostengo, digamos, una suerte de inestable relación entre una, vamos a decir, formulación racional o pseudo-racional y una suerte de, vamos a decir así, de estímulo sentimental o ideológico, en realidad no hay posibilidad de diálogo profundo, porque el diálogo tiene que efectivamente echar raíces en esta mayor profundidad. No les voy a hablar de algo que se aprende en otro lugar, pero que tiene que ver con que, a mi modo de ver, hay diálogos que son inconscientes, diálogos que son conscientes y diálogos que son integrados. Cuando son inconscientes significa que los mitos se encuentran y chocan entre sí como pueden. Eso ha ocurrido, digamos, numerosas veces en la historia. En realidad, justamente se suele decir que los mitos tienen cierta universalidad, pero también tienen cierta irreductibilidad. Fíjense, cuando, por ejemplo,
Por eso suele decirse que también el mito es irreductible y es clausurador, de alguna manera define o delimita una cierta identidad. Lo que pasa es que esa identidad no tiene por qué ser necesariamente excluyente. Yo mencionaba ayer, podría citar otros casos, pero es un caso fácil de citar rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en las influencias. Realmente dice, bueno, por tal mito influyó en tal otro mito. Por lo tanto, el segundo parece depender del primero. Recordemos la famosa frase tirada de Eliot de Borges, ¿cierto? Que decía, todo autor funda sus precursores, ¿no? En cierto sentido, un mito recibe, pero en muchas ocasiones recibe la forma, el contenido, a veces la forma seguramente el contenido, pero muchas veces lo adapta a su propio sentido o su propia función. Un ejemplo rápido, el diluvio de Génesis 6:9, famoso relato del diluvio que todos conocemos. Sin duda, no hay duda del contexto histórico, digamos, el estudio de los textos, etc., que está inspirado en el texto de Atrahasis o de Gilgamesh, son textos anteriores, acádicos, de Gilgamesh, que relatan un diluvio. ¿Por qué sabemos que proviene de allí? Porque hay una cantidad de elementos filológicos, pero también porque en Canaán no había experiencia de inundación. Y evidentemente el mito relata, simboliza algo que tiene, por supuesto, un correlato perceptible, percibible. Pero esa es la primera vez o sea, tenemos todas razones. Por tanto, al no haber experiencia de inundación, es evidente que ha sido tomado de allí. Pero ese mismo contenido, esa misma forma mítica, sin embargo, tiene un sentido diferente. Porque justamente allí es Yahvé y no el Lil, que es el dios, digamos, acádico, realidad del sumerio, está, es decir, provoca ese diluvio por la maldad de la corrupción de la tierra. Algo que no tenemos de ninguna manera, digamos, no lo encontramos en el mito acádico. En el mito acádico, el mal no es producto del hombre, digamos, no es producto de los hombres, es producto de, en realidad, hay una suerte de mal que está en los orígenes, está en las mismas divinidades iniciales, son los dioses más jóvenes, los que, en cierto sentido, luchan entre sí. En ese sentido, los mitos tienen una cierta universalidad. La universalidad tiene que ver con la universalidad del símbolo, pero también tiene que ver con la universalidad de ir al origen. ¿Por qué es difícil crear una religión? Yo creo que porque no hay conexión simbólica y porque en la experiencia de mi historia verdadera debería yo apelar al silencio ultimísimo propio de esa conexión con la última realidad. Desde allí, en donde yo puedo comprender la múltiple variabilidad de las manifestaciones simbólicas de estas tradiciones, aunque yo pueda, en cierto sentido, admitir que mi propia tradición es la que considero que responde a mi propia fe y es la mejor versión, pero no por esto, no dejo de captar que hay una verdad en la propia historia simbólica de la otra tradición. En ese sentido, el propio Pánicas propone un libro para mí bellísimo que se llama Intra-Religious Dialogue, está traducido, es otro, no el que mencioné antes, diálogo intrarreligioso. Propone varios modelos de diálogo interreligioso, que rápidamente dicho son, está el modelo inclusivista. Inclusivista es, yo soy fundamentalista, yo soy la única religión, por lo tanto, hasta que no te conviertas, sos un infiel. Está el modelo perdón, es exclusivista, es exclusivista, es decir, yo soy el único, digamos. Inclusivista es, bueno, yo soy el mejor, pero dale que no digamos. El otro es el modelo, digamos, que propone un paralelismo, digamos, ¿no? Como que cada uno va por su lado. Eso tiene que ver, que es un poco imposible, eso, porque de hecho nos tocamos todo el tiempo. Así que en el mundo globalizado es difícil que eso ocurra. Pero tiene que ver más con la indiferencia. Es mejor que igual sacarse los ojos. Hasta el modelo pluralista, que no se define,
que acepta, dice sí, lo respeto, lo otro, pero bueno, lo reconozco, etc. Es mejor, mejor. Pero hay un modelo que es, que lo llama, utilizando un término teológico, cristiano, que es la perijoresis, o el equivalente latino es circuncesio, que significa, está aplicado a la Trinidad, pero lo saca el concepto teológico y lo lleva a esto. La perijoresis significa que me relaciono profundamente sin perder mi identidad, pero me enriquezco recíprocamente. De nuevo, que es fácil decirlo, es difícil hacerlo. A mi modo de ver, y es un poco lo que quería transmitirles a ustedes, es que si es posible, o si fuera posible, lo va a hacer exclusivamente por, no, digamos, una condición necesaria, digo suficiente, es, por un lado, o ya por dos condiciones necesarias. Por un lado, un ahondamiento en mi propia fe. Pero ese ahondamiento en la propia fe, a la vez, cultivando, en cierto sentido, la propia historia verdadera. Es decir, en ese sentido, si no cultivamos, ni un deseable acá, sí voy a tomar disculpas de nuevo a Jung, si no cultivamos la presencia de nuestra propia Imago Dei, y desde ese lugar, nuestra imagen de Imago Dei es una de las denominaciones, vamos a decir así, que toma para el cinismo, la totalidad psíquica. Esa totalidad psíquica efectivamente se manifiesta como una y plural. Justamente para Jung, la gran catástrofe del mundo contemporáneo consiste en que hemos perdido nuestra conexión con nuestra propia Imago Dei. La Imago Dei es la que nos da sentido. Y es, bueno, esto se traduce en lo que podríamos llamar la muerte de Dios. La muerte de Dios, una expresión que puso circulación, mejor dicho, dio a conocer Nietzsche, pero por cosas anteriores, etc. Y todo el romanticismo trató de decir, bueno, vamos a recuperar este Dios perdido, el famoso Dios venidero, expresión que está disuelto, ¿cierto? Pan y vino, expresión por otra parte que hay un libro muy interesante de un autor llamado Manfred que detalla un poco esto en la mitología, ¿no? La idea del Dios verdadero de la mitología del siglo XIX, el romanticismo, ¿no? El propio Shelley también hace la interpretación discutible, pero juánica, del cristianismo, y dice que cuando ellos piensan claramente la idea de una nueva imagen donde Cristo y Dioniso se integren, digamos, ¿no? O por lo menos una definición dionisíaca de Cristo. El caso de pan y vino es más bien una imagen pan y vino que tiene que ver con eso, ¿no? Dionisio y Cristo. Yo no estoy diciendo de ninguna manera proponiendo un modelo del nuevo Dios. Lo que estoy diciendo es que lo que es rescatable y más general es la idea de que la Imago Dei es la imagen de Dios de la que yo puedo dar testimonio a partir de una recuperación de la historia verdadera. Y esto, tampoco ya termino, dice la pérdida del Imago Dei, es decir, no de ella, sino de la conciencia que Dios tiene de ella, es la que da cuenta de nuestra indigencia espiritual. Para ir a tal cuestión es inseparable del cuidado de sí. Hemos hecho un encuentro importante sobre el cuidado de sí, la famosa epimelia de Autur, la cura animal, la cura azul, que requiere un remedio, una observancia cuidadosa del ejercicio. En este sentido, el ejercicio más alto de la imaginación, del imaginario, meditable, en realidad es expresión de un amor perfectísimo. Dice que en el fondo el Imago Dei no es una especie de gran, o si queramos, una especie de imagen estática, sino que está en movimiento. Tiene que ver con la expresión de un gran amor que es lo que impulsa a la expresión de esta historia verdadera en una instancia que un encuentro religioso. Tito Jung dice: la expresión con la cual caracteriza la actitud del adepto, el amor perfectísimo, indica una dedicación extraordinaria a su obra. Por cierto, este breve recorrido que yo acabo de hacerles, en cierto sentido, lo que intenta es no promover que
se vuelvan míticos, sino de ninguna manera tienen un valor exhortativo, sino más bien por lo menos, aunque sea a nivel teórico, la importancia que tiene la recuperación del mito en su dimensión instaurativa. El propio Panikkar y antes también Duch hablan de una logomística, no solo una mitología, diría, un estudio del mito, sino también una logomística. Personalmente, mucho no me convence la logomística, porque la logomística es casi como decir la filosofía. O sea, en el fondo es la integración entre logos y mitos. O sea, la idea es que una mitología bien entendida no es la extracción del mito como algo, como una suerte de irracionalidad, sino de alguna manera un proceso, digamos, en donde el mundo simbólico, que se da más allá de la razón, se articula con la razón. Se trata en definitiva de una aventura espiritual que a nivel ya no teórico sino de praxis alude o supone conectarse con una imagen de profundidad, una imagen de Dios en el fondo del alma. Esa imagen generosa se abre a sus propias tradiciones constitutivas y a otras ajenas, sin por ello perderse en un nuevo sincretismo. El sincretismo tiene un sentido relativo y un sentido que no es, pero un sincretismo relativo es, por ejemplo, el sincretismo de la New Age, que se llama cafetería espiritual. A la mañana soy más cristiano, a la mediodía no soy musulmán porque siempre me gusta tomar vino, ¿no? Eso es parte de la decadencia que estamos viviendo. Pero esta aventura espiritual consiste en narrar con la propia vida una historia inmarcesible, la de la respuesta a un amado o amada, la imagen esta de Dios, que llama al amante. Hacia el final de sus días, en una entrevista, un señaló que su mensaje podía resumirse en estas palabras. Y acá termino. En alguna parte, alguna vez, hubo una flor, una piedra, un cristal, una reina, un rey, un palacio, un amado y una amada. Hace mucho, sobre el mar, en una isla, hace 5.000 años. Es el amor, es la flor mística del alma, es el centro, es el cirílico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por las enriquecedoras palabras. Y abrimos a preguntas, a ver si hay alguien que quiera hacer una consulta. Tenemos unos minutitos. ¿Alguien que se anime? Sí. ¿Quieres consulta? Ante todo, muchas gracias por las palabras. Solamente quería preguntar, dos preguntas. La primera, la relación o el aporte que el mito le puede hacer a la teología, ¿no? Porque muchas veces en el ámbito teológico se comprende el mito como un momento, pensamos por ejemplo en la Biblia, ¿no? Solamente el mito es una manera histórica de explicar una realidad, ¿no? Y queda solamente en ese aspecto. Muchas veces la teología valora el mito desde esa perspectiva. Entonces yo quería saber cuál podría ser el aporte del mito al estudio teológico para rescatar este aspecto de la experiencia del misterio, ¿no? Y cómo puede el mito colaborar para poder hablar de ese misterio, ¿no? Y por otro lado, dos palabritas más, de la relación entre el símbolo y el rito, ¿no? Cómo viene con el otro. Muchas gracias. Bueno, interesantes preguntas. Desde luego, es muy delicado el tema, digamos, la relación entre, como mencioné, aún antes, digamos, la cláusula de la cristiana. Pero digamos, previa, la primera vez que aparece la palabra teología, como la anticipé y Platón, curiosamente, en donde por otra parte es muy probable en ese mismo libro, es muy probable que aparezca por primera vez la idea, porque no es muy claro de Sócrates, la idea de un Dios único, el mismo, digamos, República 2. Es muy interesante esta idea,
y como que en cierto sentido la palabra teología no solamente, porque yo me referí rápidamente, efectivamente lo más explícito en el texto es el temor al latrocinio, los horrores de los dioses, etc. Y esta idea de que Homero en el fondo desencamina, ¿no es cierto? De encaminar, etc. Algo que también en otra clave reaparece con, por ejemplo, San Agustín, los relatos de San Agustín, pero la teología ya aparece efectivamente como subsanando. Claro, a mí no me parece mal, lo que pasa es que está subsanando ya una lectura determinada de la mitología, del mito y de la mitología. O sea, lo primero que tenemos que hacer, a mi modo de ver, es ponernos de acuerdo en todo caso, si no nos gusta la palabra mito, cambiémosla. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué entendemos por mito. Lo que pasa es que a mí me parece que es bueno recuperar, sin desconocer que también existe esta otra acepción, pero que existe un sentido más rico del término mito, que es desde allí donde me parece podría articularse con una mirada teológica. Y lo que se me ocurre decir así, rápidamente, es decir que, por ejemplo, un autor, un gran teólogo como, no sé, para mencionar a alguien, ¿no? De tantos, pero me viene a la mente Paul Tillich. Claro, Paul Tillich era un admirador medial, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en Paul Tillich hay un intento muy profundo de recuperar el mito del símbolo que está claro, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, sin hacer un recorrido por teología, una cosa muy compleja, me viene a la mente esta extraordinaria obra de Dionisio de Areopagita, ¿no? Que no olvidemos que evidentemente está enlazado con, digamos, siendo cristiano, con creo yo, la propuesta filosófica extraordinaria de Proclo. Por supuesto, Proclo no es cristiano, y lo hizo así, pero digamos, ¿en qué sentido? Digo que Proclo es el autor que más claramente se propone a nivel, estoy hablando no cristiano, ¿no? Una conciliación de teología y mitología, en donde la mitología para nada tiene esta cuestión, de luego, es la racionalización, pero con una mirada, digamos, de gran espiritualidad, y con una suerte de, vamos a decir así, abandonar con una especie de teología apofática que claramente está en el. A mí me parece extraordinario, a mí no, como primera instancia a tu pregunta, ubicarnos en el apofática, porque su teología apofática es la que más permite una cierta visión mítica, uno dirá, ¿cómo mítico? Bueno, pero justamente todas las jerarquías angélicas, toda la idea de la multiplicación de, vamos a decir así, perdón por la expresión sacramental, digamos, de la realidad, en cierto sentido esta versión mítica, de modo de ver, pero cristiana, en donde no hay confusión, digamos, porque hay muchos dioses y nada de eso. No entiendo qué decir, ¿cierto? Pero al mismo tiempo lo interesante es que está sostenido por el apofatismo. ¿Se acuerdan de lo que yo mencioné? Yo empecé con el tema del budismo, etcétera, etcétera. No quiero comentar que esta idea de que el símbolo se da en transparencia porque muestra, pero oculta. Y lo que oculta no solo te lo oculta porque ya lo voy a develar, sino porque es inadmisible, porque me lleva al silencio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me parece que, para hacer un breve, que una teología apofática es la que más puede comprender, sin que deje de tener por supuesto, toda teología apofática tiene su cara catafática y la inversa. A mí me parece que va en esa dirección. ¿No? Porque, a mi modo de ver, digamos, el monoteísmo, cuando se racionaliza, no solo pierde espiritualidad, sino pierde capacidad de diálogo. Está ese texto muy bello de Henri Corbin que se llama La paradoja del monoteísmo, en donde él defiende el monoteísmo, pero dice: el problema es cuando el monoteísmo se racionaliza. No significa que no puede manifestarse racionalmente. Estoy diciendo, cuando digo se racionaliza, me refiero a que se reduce a una formulación racional, ¿no? Es decir, para eso entonces, en pocas palabras, habría que siempre hay que resignificar el concepto del mito y mitología, porque no, como decía, es un mito, ¿se entiende? Hay que, independientemente de los estudios bíblicos que se han hecho, etcétera, sobre los relatos que están en el fondo, que se habla de
Reiner, entonces, ¿no? Tan interesante. Pero eso es más histórico. Digamos, desde el punto de vista más teológico me parece que va por ese lado. Pero bueno, por supuesto habría mucho para decir. Respecto del rito, el mito del rito, el símbolo del rito, en principio, digamos, bueno, si cuando definimos mito, la definición si es solamente literaria o filológica, uno se queda, es muy importante, ¿no? Porque se queda con el texto. Cuando uno le agrega, digamos, entre otras cosas, le agrega, digamos, bueno, cuando uno piensa a las ideas, hace una aproximación más, si quiere usted, filosófica. Cuando uno se preocupa por la función que cumple y por el contexto que tiene, comienza a intervenir el tema de a qué acciones acompañan el mito, perdón, qué relación tiene con la acción y sobre todo con la acción ritual. Es decir, el mito, en ese sentido, ha habido una escuela, dos escuelas importantes, uno es la Cambridge School y otra la escuela escandinava. La escuela escandinava no tiene una estructura así, pero es mucho más rica, no tiene una estructura así formal, ¿no? La Cambridge School, que empezó más del lado de los estudios griegos, ayer lo mencionó el doctor González, James Harrison y bueno, los más, Julian Murray, en realidad, Concord, etc. Pero que tiene un antecedente en la obra de Robertson Smith, es la idea de que en el fondo son autores que comprendieron, basándose en Robertson Smith, etc., la importancia del sacrificio y del rito, como que en el fondo es hay una discusión, es la acción ritual, anterior al mito, el mito anterior al rito. ¿Entiende? Cuando ella dice el rito es la actualización del mito, es porque hay un mito previo, ¿se entiende? ¿Qué es el huevo de la gallina? En realidad, a mí me parece que es una discusión vana. Yo creo que son dos caras de una moneda, lo cual no quita que históricamente podamos detectar una prioridad respecto a la otra. En ese sentido, Concord, por ejemplo, Principium Sapienti, una obra, digamos, póstuma, dice que la teoría de Síodo se parece tremendamente al Numa Elis. El Numa Elis es este rito cosmogónico, es más, este mito cosmogónico fundamental en Babilonia, que lo tenemos en versión acádica, que viene del sumerio, y que siempre se relataba y se vivía todos los años en esta fiesta, en el mes de Nisan, que es la fiesta de primavera, con una renovación tanto de la naturaleza como de la realeza. El famoso rito de Akitu, Akitu en acádico, Sakbuk en sumerio. En lo que hace Concord, hace como esta analogía, como la estructura teológica que hace tanto a Numa Elis, imagina un rito, porque está en esta escuela. La escuela escandinava se ocupó más justamente de las cuestiones, digamos, con Pedersen, con Lauricon, más bíblicas, ¿no es cierto? Tratando de demostrar que en realidad siempre que hay un mito de un rito. Quizás esas escuelas feministas de esa escuela exageraron, pero efectivamente el mito y el rito son como dos caras de una moneda. El rito es, en el fondo, un módulo simbólico también, que me lleva a los orígenes, solo que lo hace con la acción, ¿no? Y en definitiva tiene todo este carácter, tiene todos los caracteres del mito, porque tiene que ver con lo original, está establecido por un orden anterior, o sea, tiene todas las características, solo que es vivido con acción. ¿Verdad? En ese sentido, yo creo que son inseparables, aunque históricamente haya mitos a los cuales hemos perdido el rito, o ritos que no sabemos a qué mito responden. Todos los Vedas, por ejemplo, en el fondo son ordenamientos, himnos, incluso que yo leí, himnos que se dan en un contexto ritual, que se puede entender en los Vedas. Quiere decir que para mí la inseparabilidad es esencial. Circunstancial puede ser que no, porque a lo mejor conocemos más el rito que el mito, ¿se entiende? El mito, por otra parte, se lee ritualmente, no se lee, digamos. De hecho, fíjense, por eso hay una cuestión de la doctrina secreta, en el sentido de ese libro bellísimo de Marcel Griol, La diosa agua, que estudió los mitos de los dogones. Al principio los dogones no le querían decir nada. Finalmente le dijeron, sí, estos son los mitos, los escribió, hizo un paper, etc. Y después se cuenta que le habían mentido. ¿Por qué? Porque era, como se pusimos un criollo para la ciudad, digamos, ¿no? No, si vos querés saber el mito, tenés que ser uno de nosotros. Tenés que vivirlo. Y ahí escribió ese libro extraordinario, donde vemos que hay una complejidad. ¿Por qué? Porque lo comprendió en contexto ritual. ¿No? Es como más o menos que me cuenten una sinfonía, digamos. ¿No?
Por eso, aún la lectura del mito, aunque sea un poco áspera y abstracta, si es solo filológica, no tiene sentido. Tiene que haber una suerte de empatía, menos con el texto. ¿Cierto? Empatía significa que no voy a ser, no sé, hinduista, pero sí hay una empatía con el texto, ¿verdad? Bueno, quizás también la literatura nos llama eso. Bueno. Un pequeño comentario. Desde la lingüística se podría explicar el tema de las dos caras de rito con el tema del acto de habla performativo. Claro. O sea, como el acto de habla que se ejecuta, que se realiza al actuar. Sí, el acto performativo por el lado del aspecto pragmático. Efectivamente, no se puede entender el mito sin su aspecto pragmático. Paradigmático por un lado